Pues buenos días todavía, ¿cómo están? La verdad, les animamos a que participen en el desfile. Es una manera de bendecir al pueblo, ¿verdad? Es una manera en la que nosotros, al término del año, le entregamos nuestros pueblos al Señor. Durante todo el año, ¿verdad? Se hacen muchos eventos en nuestras poblaciones y yo sé que lo hacen por ignorancia, porque no conocen la verdad. Pero al final del año nosotros hacemos este desfile con el propósito de decirle al Señor: esta población está bajo tu gobierno. Queremos que tú seas el que reine sobre nosotros. Entonces, el desfile es una forma, no es un show, no hacemos un show, es una forma de dar testimonio a nuestros pueblos. Dios nos ha llamado para ser una iglesia que sea luz en medio de la oscuridad. Y damos testimonio, ¿verdad? A través de este evento, la gente se da cuenta que los cristianos a lo mejor estamos medio locos, pero Dios es un Dios así que hace cosas sorprendentes. Muy bien, pues vamos a la palabra que Dios tiene para nosotros. Estamos hablando de la serie de principios del reino de Dios. Y hablando de generosidad, el día de hoy vamos a ver un principio muy precioso, que es el principio de la bendición de Dios. También le podemos poner el poder de la bendición de Dios, como usted quiera. El principio de la bendición de Dios o el poder que tiene la bendición de Dios. Voy a pedir que me acompañe a orar para pedir que Dios bendiga esta palabra y que sea una palabra que nos edifique y que se haga realidad en nuestra propia vida, en la experiencia diaria, ¿verdad? Que podamos ser un pueblo, una iglesia que conoce, desea y tiene la bendición de Dios. Padre, gracias esta mañana por permitirnos estar una vez más en tu casa. Queremos pedir tu sabiduría, pedimos pedir tu entendimiento para esta palabra y sobre todo queremos pedir tu bendición. Ayúdanos y gracias por darnos la bendición de estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que todos los hijos e hijas de Dios, los que conocemos, amamos y servimos a Dios, debemos aprender a reconocer en nuestra vida personal. Que absolutamente en toda obra o decisión que nosotros hagamos, necesitamos pedir y esperar la bendición de Dios. Como iglesia, nosotros necesitamos la bendición de Dios, ¿verdad? En la familia, como familia, necesitamos la bendición de Dios. En nuestro matrimonio, necesitamos la bendición de Dios. En nuestro negocio, necesitamos la bendición de Dios. En todo lo que hagamos, necesitamos pedir que Dios nos bendiga. Quiero preguntarle algo. ¿Usted cree que hay cristianos, hay iglesias, hay familias que no tienen la bendición de Dios? Sí. Cuando las cosas no progresan, cuando la escasez no se va, porque todos hemos pasado por tiempos de escasez, cuando los conflictos están permanentes ahí, no salimos de uno cuando ya estamos en otro, ¿verdad? Falta la bendición de Dios. La bendición de Dios lo cambia todo en nuestras vidas y va más allá de nuestras propias capacidades, más allá de lo que humanamente nosotros podamos lograr con nuestras propias fuerzas y sabiduría. Fíjese, ahí en Amós 4:6, vamos a empezar a buscar algunos pasajes, que vamos a ver varios. ¿Por qué no tienen la bendición de Dios? ¿Sabe por qué? Porque viven en desobediencia. La desobediencia, ¿verdad? Y el pecado quitan la bendición de Dios, ahuyentan la bendición de Dios. Dice, fíjese lo que dice este pasaje,
os hice, ¿quién les hizo? Dios. Estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no se volvieron a mí, dice el Señor. Fíjate, cuando dice les hice estar a diente limpio, es que no había rastros de comida en la boca. ¿Por qué? Porque no habían comido, no había comida. Hay gente que vive en escasez y es permanente, ¿verdad? Años y años y siguen igual, endeudados aquí, endeudados allá. Alguien decía, ¿verdad? ¿Sabes qué? La quincena es para acabársela en la quincena. Y así le hacen. Se la acaban en la quincena. Llega el fin de quincena o el fin de semana y llegan así, ¿verdad? Arañando. Fíjese lo que dice el pasaje, el 7. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. ¿Qué pasaría? Alguien que sepa de agricultura, ¿qué pasa si eso sucede? Se pierde la cosecha. Si Dios no manda la lluvia en el tiempo correcto, la cosecha se pierde. Dice ahí, e hice llover sobre, fíjese quién hace llover. ¿Quién es el que trae la bendición? Dios. Dice, hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra parte sobre la cual no llovió se secó. Entonces fíjese qué importante es que nosotros pensemos en clamar a Dios pidiendo su bendición. Ahora, ¿qué es la bendición de Dios? Ahí les va. Es ese favor sobrenatural que Dios derrama sobre alguien o sobre algo, en el caso puede ser una iglesia, cuando su corazón y su voluntad han sido satisfechas. Lo voy a volver a repetir. Ese favor, la bendición de Dios es ese favor sobrenatural que Dios derrama sobre alguien o sobre algo cuando su corazón y su voluntad han sido satisfechas. Una persona, escuchen lo que le voy a decir, una persona puede ser diligente y esforzada en su trabajo y aún así puede no ver la bendición de Dios. Nada más no se le acaba la crisis, ¿verdad? Y hay gente que es trabajadora, incluso es esforzada, pero la bendición de Dios está por arriba de nuestras capacidades. Nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad? En Génesis 4, del 3 al 5, vemos el caso de Caín y Abel. Dice la Biblia que Caín llevó lo mejor de la tierra y Abel ofreció lo más gordo de sus ovejas. Dice la Biblia que Dios rechazó la ofrenda de Caín y se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque uno ofreció lo que le agrada a Dios. ¿Sabe que nosotros con nuestra manera de vivir atraemos y pedimos la bendición de Dios? Dios con gozo nos las derrama. Dios con gozo nos las da. Pero en el caso de Caín, él ofreció a Dios lo que él pensaba que estaba bien. Lo que él creía que estaba bien, no lo que a Dios le agrada. Hay una diferencia, ¿me entiende? Hay gente que, no, yo tengo mi forma de vivir, ¿verdad? Y yo hago así, yo me manejo así, pero ignoran lo que Dios dice en su palabra. Eso no permite que la bendición de Dios venga sobre nosotros. Entonces, fíjese, en todo lo que hagamos, entonces debemos de pedir exprofesamente la bendición de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de esto. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos aquí no tienen una casa y desean tener una casa? A ver, levante su mano. Dios lo va a ver, ¿eh? Si usted quiere una casa, está bien, y está bien. Es algo bueno, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos
tratar de obtener una casa, comprar una casa, hacernos de una casa de dos formas. Con la bendición de Dios o sin la bendición de Dios. Fíjese, si una persona no busca, espera, pide la bendición de Dios, puede comprometerse a tener una casa. Uy, esa persona a lo mejor va a tener que esforzarse, ¿verdad? Y puede que lo logre. Puede que finalmente lo logre, pero vea lo que dice el Salmo 127, 1 y 2. Fíjese, este salmo, aunque ya lo conocemos de memoria, es precioso y poderoso. Salmo 127, 1 y 2 dice, si nuestro Dios no edifica nuestra casa, no bendice, podemos cambiar edifica por bendice, no está bendiciendo nuestra casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Si el 1 todavía no. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Déjele digo una cosa, nosotros amamos este pueblo, nosotros oramos por este pueblo. Los miércoles pasados hemos salido y continuamente salimos a las calles del pueblo. ¿Le digo algo? Este pueblo es bendecido por la iglesia de Dios en este lugar. No es obra de la casualidad, ¿verdad? Que la maldad no esté desbordada, porque hay un pueblo que está clamando delante de Dios. Ahí, como dice Ezequiel, busqué entre ellos quien hiciese vallado y se pusiese delante del pueblo para que yo no lo destruya, ¿verdad? Y dice Ezequiel, no lo encontré. Pero aquí hay un pueblo que ora por nuestras poblaciones. Oramos ¿por qué pueblos oramos? A ver, dígame. Oramos por Isla Bacana, Jijic, Chapala, por Buenavista, por Aguilillas, por Santa Rosa, por Jocotepec, por Riberas, por San Juan, ¿verdad? Por todos los pueblos que nos rodean, por Rancho Alegre. Oramos por esos pueblos para que Dios mande su bendición. Fíjese, una persona tal vez, fíjese, ahora sí el 2 por favor. Es por demás que te levantes de madrugada y que vayas tarde a reposar. Vas a comer pan de Dolores. Y no es pan que compraban en Dolores Hidalgo, ¿verdad? No, es que va a haber mucho sufrimiento. A final de cuentas, cuando hayamos logrado tener una casa, estamos hablando de una casa, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de algo, que en el camino para obtenerla descuidamos a los hijos. Hay gente que trabaja y descuida a sus hijos. Tengo un vecinito ahí donde está su casa, ¿verdad? Que trabajó mucho y hizo una buena casa, el vecino de a un lado, y el hombre vive solo y tiene una familia, tiene esposa, tiene hijos jóvenes, pero vive solo. ¿Usted cree que disfruta esa casa? No. Le hizo cuartos a sus hijos y no hay hijos en esos cuartos. ¿Usted cree que vale la pena tener una casa así? No. Nos damos cuenta que en el proceso descuidamos a nuestro cónyuge, descuidamos nuestro matrimonio. O lo más importante, descuidamos nuestra comunión con Dios. ¿De qué nos sirve llevar frijoles a la mesa con queso, chorizo, verdad? Si vamos a estar amargados, si vamos a estar enojados, discutiendo, ¿verdad? No vamos a disfrutar. Fíjese lo que dice al final ese versículo. Pues a sus amados, parafraseado, se lo voy a parafrasear. Pues a sus amados Dios
se deleita en concederle todas las cosas que ellos necesitan mientras ellos están descansando. Dios trabaja por nosotros. Y no significa que no nos vamos a esforzar. No significa que no vamos a trabajar y ser diligentes. No. Pero adicional a eso, nosotros esperamos con la bendición de Dios. Podemos iniciar un negocio. Podemos iniciar una familia. Podemos iniciar cualquier cosa, ¿verdad? La iglesia necesitamos pedir la bendición de Dios. Porque si Él nos bendice, todo cambia. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros compramos algo, hacemos algo, iniciamos algo con la bendición de Dios? Fíjese lo que dice Proverbios 10:22. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La Biblia de Jerusalén lo traduce: la bendición de Jehová es la que nos añade, nos trae toda clase de riqueza. No solamente habla de riqueza económica, sino riqueza moral, espiritual, de gozo, de paz. Y el arduo trabajo, al final dice, y el arduo trabajo que tú haces no le puede añadir nada. Porque la bendición de Dios es extra a lo que nosotros hacemos. Hay un pasaje muy padre, Lucas 5, del 1 al 7, nos habla de cuando Jesús andaba predicando el evangelio, apenas iba a llamar a los discípulos. Estaba trabajando con ellos ya, ¿verdad? Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Versículo 2. Dice que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué quiere decir esto? Ya habían terminado el día. ¿Sí, no, José? ¿Así es o no? ¿Dónde está José? Don José. Par de tórtolos, así que se lo acaban de casar. ¿Ahí? Ok, ya habían terminado el día. Y dice que Jesús se subió a una barca, a la que era de Pedro, ¿verdad? Le dice: ay, Pedrito, échale. La cual era de Simón. Le rogó que se apartase un poquito de tierra y sentándose, yo no sé cómo le hacía, porque tú hablas a la orilla del mar, no se oye nada, pero yo creo que el Señor metía goles de vez en cuando, ¿verdad? Pues Él es Dios, ¿verdad? Y dice que se sentó y enseñó desde la barca a la multitud. 4. Cuando terminó de hablar, Él sabía la historia de los pescadores, sabía lo que había sucedido, sabía que ya habían terminado, ¿verdad? Y el Señor se tomó su tiempo, Él no tenía prisa, ¿verdad? Y dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: hey, Simón, boga mar adentro, métete a lo profundo. A ver, corrígeme si estoy en lo equivocado. ¿Más adentro hay menos peces que en la orilla? Sí, ¿verdad? Si nos vamos más adentro del lago, hay menos peces. Pero acá Dios le está diciendo: métete en la profundidad y confía en Dios. Le dice: y echa vuestras redes para pescar. Ya las habían lavado, no sé qué tanto trabajo es lavar una red, ¿verdad? Ha de ser así, no sé si la cepillen o no sé qué les hacen, ¿verdad? Pero dice ahí que le da la orden, ¿verdad? Qué flojera, Señor, ya la lavé, ¿verdad? Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
O sea, voy a confiar en lo que tú me estás diciendo esta mañana. Voy a creer y voy a pedir y voy a anhelar tu bendición. Y agarró Pedrito, como el Señor le dijo, se fueron para adentro. Vea lo que pasó. Y habiendo hecho esto, o sea, obedeció. ¿Por qué no recibe la gente la bendición de Dios? Por desobedientes. Porque no obedecen a Dios. Porque no le hacen caso, no piden su bendición. Y habiéndole hecho, dicen, cerraron una gran cantidad de peces y la red se rompía. O sea, le creyó a Dios. Antes esa barquita había servido única y exclusivamente para los intereses de Pedro. Tal vez nosotros antes habíamos vivido vidas personales, ¿verdad? Para nosotros mismos. No nos importaban los demás. Tal vez nuestra familia sí vivía, ¿verdad? Pero ahora esa barca, ahora esa familia estaba siendo usada para establecer el reino de Dios. Se había predicado la palabra del reino en esa barca. Y dice la Biblia entonces que vino una cantidad de peces tan grande que se rompía, versículo 7. Y vea lo que produce la bendición de Dios. Nos quita lo ensimismados y nos hace poder bendecir a otros. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que la bendición de Dios es lo que hace la diferencia en nosotros de la escasez a la abundancia. Nosotros vemos esta bendición bien grande, ¿verdad? Ahora, es interesante lo que dice Proverbios 10, 22. Proverbios 10, 22. Lo acabamos de leer ahorita. Fíjese en este detalle interesante. Aquí dice la Biblia, la bendición. ¿Hay muchas la bendición? Hay una sola bendición. No dice las bendiciones de Dios. Nosotros lo que tenemos que buscar es la bendición de Dios. ¿Sí la capta? ¿Sí la capta? No ir con Dios y decirle, Señor, dame esto, dame lo otro. No. Yo voy con Dios y pido su bendición. Pido su cobertura. Ahora, esa bendición viene como resultado de dos cosas. De mi comunión con Dios y de mi obediencia a lo que Él me dice que yo haga. De mi tiempo con Dios, ¿verdad? Fíjese que es interesante que en Génesis 1, 27 y 28, fíjese, dice Génesis 1, 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza lo creó. Varón y hembra los creó. Ok, debido a que los hizo a su imagen y semejanza, primero, ¿verdad? Les puso su imagen y semejanza, después que los hizo, los bendijo, o sea, les dio su bendición a sus vidas. ¿Cómo los bendijo? Fructifiquen y multiplíquense. Esa es la bendición original que Dios le dio al hombre en un principio. O sea, Dios al decir esto, fructifiquen, ¿sabe qué estaba diciendo? Cumplan con el propósito por el cual yo los he creado. Esa es parte de la bendición de Dios. El que tú sepas para qué te alcanzó Dios, para qué te creó Dios. El que conozcas el propósito, el que tú sepas qué haces aquí en la tierra. Esa es parte de la bendición de Dios.
Y luego le dijo, multiplíquense. ¿Qué significa esto? Transfieran mi bendición a otros. Dios le dijo a Abraham, Génesis 12, le dijo, te voy a bendecir y serás bendición. Ese es el objetivo de la bendición de Dios al recibirla. No solamente es un deseo egoísta, ¿verdad? Que Dios me bendiga, me bendiga. No, 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 no. Señor, quiero tu bendición para que yo pueda fructificar en la tierra y para que esa bendición, ese fruto, bendiga a otros. Ese es el objetivo de la bendición. Entonces, fíjese, podemos decir en base a esto que leímos de Génesis, que una persona sin la bendición de Dios, escuche esto, sin la bendición de Dios, carece de tres cosas indispensables para la vida diaria. Número uno, carecerá de propósito en la vida. ¿De qué te sirve trabajar y esforzarte y hacer un edificio, comprar carros, vehículos, hasta te puedes comprar un avión, ¿verdad? ¿De qué te sirve si no tiene propósito lo que estás haciendo? Segunda cosa que no tiene esa persona, la protección de Dios. ¿Usted cree que es importante ahorita la protección de Dios? Tremendamente importante, poderosamente importante. Tercera cosa que no tiene, tremendo, la provisión de Dios. La persona tiene que esforzarse y hacer las cosas por su propia fuerza, con sus propios esfuerzos. No tiene la bendición de Dios. Estaban ahí, dicen los evangelios, ¿verdad? Un montón de gente. Jesús se quería separar un ratito de la gente, se sube a una barca, se va a otro lado porque lo siguieron, se suben al monte, sube un montón de gente con Jesús, ¿verdad? Y los discípulos, Señor, y es bien tarde, y aquí no hay Soriana, no hay Oxxo, ¿verdad? ¿Qué les vas a dar de comer? Son un montón, 5,000 hombres. Pero un niño sale ahí, ¿verdad? ¿Cuánto tenía? 5 panes, 2 peces. Pedro dice, pues esto apenas para nosotros, ¿verdad? Y pues para aquellos pues, que nomás nos vean. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Dice la palabra que toma los peces en sus manos, los panes en sus manos, los bendice y toda la gente salió bendecida. Eso hace la bendición de Dios. Cuando tenemos la bendición de Dios, vamos a tener propósito en la vida. Eso no tienes una idea, la sensación de bendición, de gozo, el saber para qué fuiste alcanzado. Hace rato veíamos, por cierto, ya empezamos nuevamente con el estudio de Romanos, vimos la primera parte, domingos 8 de la mañana, ahí enfrente vamos a empezar a ver Romanos. Romanos es la biblioteca de doctrinas más grandes del Nuevo Testamento. Ahí Pablo puso todas las doctrinas fundamentales para el Evangelio del Señor, ¿verdad? Segunda cosa, vamos a tener la protección de Dios. A donde quiera que vayamos tenemos la protección. Tercer lugar, vamos a tener la provisión de Dios. Ahora, vamos a pegar un brinco, ¿verdad? Y quiero que veamos un modelo de cómo pedir la bendición. En Primera de Crónicas, capítulo 4, ya hemos hablado algunas veces de este hombre. En medio de una genealogía interminable, mire, cientos de nombres, de estos libros de crónicas son genealogías y genealogías y listas y ya primera es más con nombres, el segundo de crónicas es menos, ¿verdad? Ya son más historias. Pero en medio de una genealogía de nombres de personas que fueron normales, ¿verdad?
que no hicieron nada extraordinario. De repente, en medio de esas genealogías, aparecen dos versículos en donde mencionan el nombre de un hombre que solamente se menciona aquí en la Biblia. No se sabe mucho de este hombre, pero que hizo algo extraordinario, que se atrevió, ¿verdad?, a hacer algo diferente. Y es el nombre de Jabes. Ahí, esta es una oración modelo de cómo nosotros debemos pedir la bendición de Dios. Fíjese, dice ahí, Primera de Crónicas 4:9, dos versiculitos nada más, 9 y 10. Comienza diciendo: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir ilustre? Es renombrado, famoso, sobresalió por alguna acción llevada a cabo. Una persona ilustre, ¿verdad? Es porque hizo algo diferente. Dice ahí que fue superior a sus hermanos por algo que hizo, que nos cuenta aquí. Dice, al cual, vea esto, seguimos leyendo en el 9, al cual su madre le llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di en dolor. Por cuanto lo di en dolor. Qué cruel la doña, ¿verdad? Imagínense el nombre de dolor. Si a alguien le pusieran dolor o angustias, ¿verdad? Doña Angustias. O qué otro nombre así romántico como esos. Soledad, ¿verdad? Hay que quebrantar esos nombres. ¿Sabe que para el pueblo judío los nombres tenían un peso grandísimo? Era una especie de profecía que pesaba sobre la vida de la persona. Por eso Dios le cambió el nombre a Jacob. Jacob, ¿qué significa? Usurpador. Usurpador. Gandaya, ¿verdad? Casi en mexicano, pues, en chilango. Gandaya, ¿verdad? Y dice la doña que le puso el nombre de Jabes. Ahora fíjese, no solamente el original de Jabes, no solamente significa dolor. ¿Sabe qué significa? El que causa o produce dolor. Pobre cuate, ¿no? Alguien, imagínense un nombrecito así. Supe de una doña que sabe cómo le puso a su hija, Jezabel. Jezabel. Y le decían, oye, ¿por qué le pusiste ese nombre a tu hija? ¿No sabes quién fue Jezabel? Sí. Era una bruja. Era una bruja maldita, o sea, malvada la mujer. Terrible, nefasta. ¿Y sabe qué dijo la doña, la mamá? Yo sé, pero yo sé que a los malos siempre les va bien. ¡Oh! Pobre niña, ¿verdad? Ya sabrá Dios que fue de ella. Aquí no nos dice por qué le puso dolor a su hijo la doña, ¿verdad? Tal vez el marido la abandonó, tal vez pasaron un tiempo de escasez muy grande, ¿verdad? Tal vez se enfermó, sufrió, ¿verdad? El caso es que le puso dolor. Pero ¿sabes una cosa? Jabes se sobrepuso a la maldición y al estigma que pusieron sobre él. Tú y yo venimos cargando estigmas y maldiciones en nuestra vida. Todos venimos. Mire, la bendición original se perdió por el pecado. Ya no tenemos esa bendición, se perdió por la desobediencia del hombre. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos aquí en esta pequeña oración que este hombre de Dios eleva al Señor. Hay 5 cosas poderosas que hizo Jabes que revertieron el poder de la maldición en su vida.
Y dice acá, el versículo 10, la oración está, bueno, el 9 nos da ¿cómo se llama? Una idea de la vida de Jabes, del testimonio de su vida. Pero el 10 nos habla de la oración que elevó. Ahora fíjese, hay 5 cosas. La primera cosa que vemos en esto que hizo Jabes para recibir la bendición de Dios, número 1, versículo 10, dice, invocó Jabes al Dios de Israel. Jabes fue sabio, ¿sabe? Porque invocó el nombre del único Dios verdadero. No invocó el nombre de ningún santo, ninguna virgen, ningún iluminado. Invocó el nombre del Dios todopoderoso, el único y sabio Dios que hay en el universo, el Dios de la Biblia. Con Él fue, así como tú. Y eso lo puedes hacer tú y lo puedo hacer yo. Porque dice Romanos 10:13 que todo aquel que invoque el nombre de Dios será salvo. Todo aquel que clame a Dios. Ahora, ¿qué significa invocar? Llamar de adentro, de las entrañas, clamar a Dios con toda pasión. Dice que Jabes reconoció que Dios es la fuente de toda bendición. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5 nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Y Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay muchos dioses, ni todos los caminos nos llevan a Dios, ningún camino, solo hay un camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, eso fue lo que hizo, invocó el nombre de Dios, invocó al Dios de Israel. Ahora, hay 4 peticiones que Jabes le hizo a Dios. Número 1, primer cosa que le pidió. Dice ahí el versículo 10 que invocó a Jabes el nombre de Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras tu bendición. El tú se lo puse yo, pero eso es lo que está diciendo. Ahí Jabes no le pidió bendiciones a Dios. No le pidió de sus muchas bendiciones. Así como cuando Salomón fue con Dios, ¿verdad? Y le dijo, a ver, ¿qué quieres? Vas a empezar a gobernar, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué le pidió Salomón? Sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Eso le agradó a Dios. Porque no me pediste oro, plata, un penthouse, ¿verdad? No me pediste un carro último modelo. Me pediste sabiduría. ¿Sabes que Jabes fue muy específico y le dijo, ahora, ¿qué expresión ve aquí en, oh, si me dieras bendición, pasión? Ese oh nos dice mucho, ¿verdad? O sea, Jabes suspiró. O sea, no dijo, dame bendición. No. Yo me imagino a Jabes allí clamando a Dios. Señor, traigo una maldición con el nombre que me pusieron. Traigo una maldición cargando atrás, ¿verdad? Una herencia de robo, tranza, de mentira, adulterio, de tanto cochinero, ¿verdad? De vicios. Pero si tú me bendijeras, Señor. Yo creo que Jabes realmente deseaba la bendición de Dios. Eso le encanta a Dios. A Dios le gusta la gente apasionada, ¿verdad? Y le dijo, Señor, dame tu bendición. Y sabe, mire, en número 6:22, número 6:22 al 27, nosotros podemos leer la bendición sacerdotal, la que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel cuando ellos quisieran buscar
a Dios, cuando ellos quisieran invocar a Dios. Fíjese lo que dice esta oración. Jehová habló a Moisés diciendo, hasta el 27, uno por uno. Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, 24, Jehová te bendiga, te dé su bendición y te guarde. ¿Ok? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El que sigue, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Sabe? Se lo voy a parafrasear. ¿Sabe qué está tratando de decir esto? Esta oración dice, el Señor se detenga, te voltee a ver, fije sus ojos en ti, sonría y te bendiga. ¡Wow! ¿Sabe que Jesús caminaba? Iba caminando, ¿verdad? Y el Señor se detuvo. Volteaba a ver a las personas, se les quedaba viendo y les bendecía. Sé sano, sé libre, recibe esto, ¿verdad? Eso es lo que Jabes estaba diciéndole a Dios. Señor, voltéame a ver. Voltéame a ver, Señor. Siempre he sido un tipo ordinario. Siempre he sido un tipo corriente, más corriente que las galletas de animalitos, ¿verdad? No tengo familiares que sean de la realeza, ni duques, ni... No. Pero si tú me bendices, yo paso a ser de la realeza celestial. Yo paso a ser un hombre, de ser ordinario, a ser un hombre extraordinario. Porque voy a tener tu bendición sobre mi vida, ¿verdad? Jehová te bendiga y te guarde. La Biblia dice que toda dádiva, Santiago 1:17, y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Ok, la primera cosa le dijo, ¿sabes qué? Bendíceme, Señor, dame tu bendición. Eso es lo más importante, primera cosa. Segunda cosa que le pidió Jabes al Señor, ahí lo dice, oh, si me dieras bendición, primera, y ensancharas mi territorio. O sea, no le estaba diciendo, dame este terrenote, ¿verdad? Tan grandotote, ¿verdad? No. ¿Sabes qué le estaba diciendo Jabes a Dios? Devuélveme las dos bendiciones originales que nos diste en el huerto del Edén. ¿Cuál? Fructifiquen y multiplíquense. O sea, en otras palabras, ayúdame, Señor, a descubrir mi propósito en la vida. Ayúdame a descubrir para qué me creaste. Y segundo lugar, que mi vida sea de bendición para otros en la tierra. Que mi vida, mira, si tú eres padre y le pides esto a Dios, que cuando yo ya no esté en esta tierra, mis hijos, mis nietos, sean bendecidos por haber tenido un padre que tuvo la bendición de Dios. Eso hace la diferencia. No somos eternos en este planeta, estamos de paso. Si somos esposos, ¿usted cree que necesita la bendición de Dios como esposo? Sí. Usted si es hijo, ¿usted cree que necesita la bendición? Si servimos a Dios, si tenemos un negocio, necesitamos la bendición de Dios. En Juan 15:5, Jesús dijo lo siguiente:
Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque desconectados, separados, arrancados de mí, nada podemos hacer. El 16 también, por favor. 16. 10 más. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto ¿para qué? Para que vayan y lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él los dé. Tercera cosa que le pidió Jabes ahí en Primera de Crónicas 4:10. Le dijo: oh Señor, si tu mano, ¿verdad? No solamente ensanches mi territorio, sino que tu mano estuviera conmigo. Tu mano estuviera conmigo. ¿Sabe qué le estaba pidiendo Jabes a Dios? Que su presencia lo acompañe todo el tiempo. Mire, hay una gran diferencia en si un niño, el Imer, cruza la avenida, él solo, a que si la cruza con la mano de Enrique. Es una diferencia abismal. Hay una diferencia en que tú y yo caminemos solos en este planeta, a que lo hagamos con la presencia bendita de Dios. A que todo donde andemos, ¿verdad?, siempre tengamos esa presencia de Dios a nuestro lado. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. En Mateo 28:20 Jesús dijo: yo estaré con ustedes. ¿Cuánto? Todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Si tu mano estuviera conmigo, si tu mano me bendijera, que tu presencia esté conmigo. Fíjese, y esta bendición paternal, amados, es tan importante que en Mateo 3:16, cuando el Señor Jesús se bautizó, dice la palabra de Dios, Mateo 3:16 y 17. Cuando el Señor Jesús viene y se bautiza con Juan el Bautista, dice que cuando sale del agua, los cielos se abren y se oye una voz, y fueron abiertos los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre de él. 17, ¿qué dice? Fíjese, y hubo una voz, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es tan poderosa la bendición paternal de Dios sobre nuestra vida, que el mismo Señor Jesucristo necesitó esa bendición paternal. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Hijo, eres mi Hijo amado, y yo te amo y te acepto como tú eres. Tienes mi bendición. Mire, es tan poderosa esta bendición que empoderó a Jesús. Si usted se fija en el capítulo 4, comienza su ministerio estando en tentación 40 días delante del diablo. Fíjese que la bendición de Dios, la bendición paternal de Dios, nos empodera para enfrentar el mundo y la tentación en este mundo. Jesús, usted lo puede ver ahí, el diablo lo tentó 3 veces. 3 veces le dijo: si eres hijo de Dios. Cuando tenemos la bendición paternal de Dios, nosotros podemos enfrentar al mundo, podemos enfrentar al diablo, podemos tener nuestra identidad y sobre todo vamos a cumplir
con el llamado de Dios en esta tierra. Y última cosa que le pidió Jabes al Señor. Ahí dice el versículo 10, casi al final, y me librarás del mal para que no me dañe. Ahora, aquí pareciera que Jabes le estuviera diciendo, Señor, que no me pase nada malo, que todo me salga bien, que no sufra. No le está pidiendo esto a Dios. Jabes no le está diciendo, Señor, cuídame, chiquéame, ¿verdad? Para que no me suceda nada malo, ¿verdad? Nunca me asalten y nunca sufra. No. ¿Sabes qué le estaba diciendo Jabes a Dios? ¿Qué le estaba pidiendo? Padre, cuando tenga que atravesar momentos difíciles, no me permitas desviarme, ni renunciar a mi fe. ¿Cuántos han tenido momentos difíciles en donde han pensado renunciar? Decir, ¿sabes qué? Ya estuvo, ¿no? Algunos se han pensado ir de la iglesia también. Es cuando entra en poder la bendición de Dios. Cuando nos empodera, ¿verdad? Porque la bendición de Dios activa el potencial. Fíjese, nosotros podemos bendecir a nuestros hijos. Podemos bendecir a nuestros hijos porque la bendición verbal activa el potencial de una persona. La bendición de los padres hacia los hijos afirma el llamado de una persona. Mateo 24:12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, perderán la fe. Pero Jesús dice en Juan 16:33, este sí lo buscamos, Juan 16:33. Amados, esta mañana el Señor nos dice lo siguiente, Juan 16:33. Estas cosas, nos dice el Señor, les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Dice el Señor, es inevitable. Es una falacia, es una mentira el que le pidamos a Dios que nunca nos pase nada malo, ¿verdad? Que nunca suframos, que nunca estemos expuestos. Si tú estás en una escuela, tú estás expuesto a gente mala, a malos compañeros, a gente que te quiere ver que desobedezcas a Dios, que hagas lo mismo que hacen los demás. Si tú trabajas en un negocio, tienes compañeros que no son cristianos, que se drogan, sí o no te están insistiendo, que son tranzas. Le estaba diciendo Jabes a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame para que cuando yo esté ahí, Jesús dijo, confía, yo ya vencí al mundo. Yo ya le gané al mundo. Salmo 23:4, David dijo, aunque ande, ¿qué? En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos le dicen así al Señor? Jesús dijo al Padre, oró al Padre y le dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que guardes su corazón del mal. Señor, guárdame de serle infiel a mi esposa. Guárdame de serle infiel a mi esposo. ¿Necesitamos ser guardados de eso? Señor, que podamos continuar con nuestro matrimonio hasta el final. Que no sea contaminado con el mundo. Guárdame, Señor. Eso es algo que le tenemos que pedir a Dios. Ayúdame a ser honesto en mi trabajo, Señor. A ser un hombre recto. Porque tengo la tentación de hacer las cosas mal. Guárdame, lo que Jabes le estaba pidiendo. Líbrame del mal. En la oración modelo
del Padre Nuestro, Jesús dijo: mas líbranos del mal, de los efectos del mal. Amados, y ahorita hay mucho mal. Hay mucho mal. Guárdame, Señor. Guárdame de esos deseos que tengo. Que yo pueda caminar en el día y guardar mi corazón, guardar mis ojos. Jabes le pedía a Dios: Señor, ayúdame a perseverar en el camino de la fe, que no me desvíe, porque el diablo nos quiere arrancar de aquí. El diablo quiere que ya renuncies y te vayas y que te divorcies, ¿verdad? Que te pelees, que te rindas a medio camino. Jabes le decía: Señor, ayúdame, que no me salga del camino, sino que llegue a la meta hasta el final. Y bien, no quiero llegar todo chueco, torcido, ¿verdad? No quiero llegar bien, Señor. Si tú eres estudiante, que te libre en tu escuela. Y vea lo que dice, otra vez buscamos ahí, porque quiero que lo vea con sus propios ojos. Primera de Crónicas 4:10. Vea lo que dice al final. Primera de Crónicas 4:10. Dice: y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe ni a mí ni a mi casa. ¿Y qué dice? Léale conmigo al final. Y le otorgó Dios lo que le pidió, concedido. Wow, yo estaba pensando en Jabes. Va a estar en el cielo el hombre, ¿eh? ¿Cómo se imagina que vivió este hombre? Imagínense a Jabes viejito, los hijos, los nietos de Jabes. Un hombre que estaba maldecido, pero que le creyó a Dios, se atrevió a pedirle a Dios su bendición, como tú y yo se la podemos pedir. ¿Sabes? A Dios no le agrada a la gente indiferente. Si tú esta mañana, espero que no haya gente así que diga: me vale. ¿Sabes cuándo te la va a dar la bendición? Pero si tú esta mañana estás ardiendo por dentro y le dices: Señor, ahora entiendo que necesito tu bendición. No tus bendiciones, necesito tu bendición. Bendíceme, Padre. Necesito tu bendición sobre mi vida. ¿Cuántos esta mañana le quieren pedir a Dios su bendición? Y no sé, yo te quiero invitar, como en una forma solemne, si tú lo quieres hacer, si es posible, ahí donde estás, si tú has reconocido que te falta la bendición de Dios y la anhelas esta mañana, anhelas la cobertura de Dios, ahí donde estás, ¿por qué no te pones de rodillas? Así como Jabes dijo: oh, si me dieras bendición. Padre, me has dado provisión, porque algunos a lo mejor tenemos provisión, pero necesito tu bendición. Esta mañana necesito tu bendición. Clamo por tu bendición, Señor. Ahí con tus palabras, dile: oh Dios, necesito tu bendición esta mañana para terminar la carrera, para que mi matrimonio sea bendecido, Señor, por ti. Necesito tu bendición para mi casa, Señor, para que ninguno de mis hijos se pierda. No quiero que ninguno de mis hijos se pierda. Quiero que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y para eso necesito tu ayuda, Señor. No puedo solo, no le sé hacer, yo no sé cómo hacerle. Dame tu bendición para ser un buen esposo, para ser una buena esposa. Dame tu bendición para ser un buen hijo, Dios.
Oh Padre, en esta mañana pedimos tu bendición para esta iglesia. Queremos ser una iglesia que es luz e influencia a toda nuestra región. Queremos ser una iglesia que cumple con el propósito para el cual tú la pusiste en este lugar, Señor. Y nosotros no podemos solos. No nos abandones. Así como le diste la bendición a Jabes, este día pedimos tu bendición, Señor, sobre nuestra familia, sobre nuestros padres, para que se arrepientan si no son cristianos. Padre, pedimos tu bendición para ser librados de la gente mala, de los malvados, Señor, así como Jabes te pidió. Oh, si nos libraras del mal, Señor, para que no nos desvíe del camino. Oh Padre, líbranos del mal. Guárdanos del engaño, del pecado, Señor, para que podamos vivir vidas que te honren en esta tierra. Oh Señor, gracias. Queremos tu bendición, Señor. Bendición para el trabajo que hacemos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque esta mañana esa cobertura de gracia, esa cobertura de favor está cayendo sobre este lugar, sobre nuestras vidas, sobre esta iglesia. Padre, multiplica el fruto de nuestro trabajo. Multiplica el fruto, Dios, así como multiplicaste los peces y los panes. Es muy poco lo que tenemos, Señor. Nuestras capacidades son pocas, nuestros recursos son pocos, pero si tu bendición viene sobre nosotros, hace la diferencia. Padre, que toda casa en escasez sea sanada con tu bendición. Que podamos ser liberados, Señor, de todo espíritu de escasez, de todo espíritu de egoísmo. Esta mañana pedimos, Señor, que te dignes, que nos voltees a ver, que detengas tu caminar, te nos quedes viendo, resplandezcas tu rostro sobre nosotros y nos bendigas. Así dirán a los hijos de Israel, así dirán a los hijos aquí en la iglesia de Islahuacán esta mañana: el Señor te bendice en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dale gracias a Dios. Recibe la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dale un abrazo a alguien que esté cerca de ti.